Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Llegamos al mensaje número 11 del tema general Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Y el título del mensaje 11 es Agar y Sara, dos pactos. La lectura de la Biblia, Gálatas capítulo 4, versículos del 21 hasta 31. Yo voy a leer algunos versículos para que usted sepan de qué tema estamos hablando. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Voy a leer por ahora hasta aquí. Gracias a Dios que en esta conferencia que comenzó en Goiânia y ayer aquí en Brasilia, estamos en el segundo día de la conferencia en Brasilia. El Señor nos dio mucha luz y especialmente con relación a Abraham. Nosotros no entendíamos por qué en el libro de Gálatas, cuando Pablo en el desespero les hablaba a los Gálatas de la insensatez de ellos, habiendo recibido el Evangelio y ahora estaban retrocediendo para la práctica de la ley. Entonces, Pablo, él era muy fiel a la verdad del Evangelio y él, sin diplomacia, habló una verdad con mucha honestidad y mucha sinceridad. Y en medio de su exposición, él, en el capítulo 3 de Gálatas, él habla sobre Abraham. Porque los judíos de esa época le daban mucha atención a la ley dada por Moisés. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel no comienza con Moisés, comienza con Abraham. Y ayer nosotros, y también en Goiânia, nosotros conseguimos ver algo de la época de Abraham. Porque por el registro de la Biblia, lo único que nosotros sabemos es que Abraham era un hombre de gran fe, creyó en Dios, y esto le fue contado por justicia. Sin embargo, nosotros percibimos que eso no viene de repente. Existe una historia detrás de esta actitud de fe. Tal es así que él fue llamado hasta Padre de la fe de todos los que creen. Entonces, nosotros conseguimos ver algo. Vamos a ver rápidamente hoy para que quede registrado, porque el mensaje de hoy va al alimento diario. El mensaje de ayer y del de Goiânia no va al alimento diario. Entonces tenemos que dejar registrado algo en este mensaje. Entonces, Génesis 12 dice así:
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la reacción de Abraham en el versículo 4 es, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, leyendo Génesis 12, su idea como la mía era que Dios habló con el hombre y este hombre prontamente creyó y obedeció. Por eso que esta fe le fue contada por justicia. Sin embargo, existe todo un paño de fondo. Los antecedentes de este hecho nosotros dejamos un poco claro ayer, porque yo había comenzado en hacer algunas inferencias, indagaciones, solo que estas indagaciones, ayer por los versículos que leímos, dejaron de ser meras indagaciones y se tornaron confirmaciones. Entonces, las indagaciones que hicimos anteriormente eran que en la época de Abraham, toda la tierra era idólatra, todos ellos bajo la influencia del tiempo de Nimrod. Yo expliqué un poco mejor en Goiânia, 175 años después de la salida del arca de la familia de Noé, surge el personaje Nimrod, que dijo al pueblo de esa época que no precisaba vivir con temor, con miedo del castigo de Dios, y que él declaró la independencia de Dios. No necesitamos tener miedo de Dios, no le debemos nada, y nosotros podemos cuidar de nosotros mismos. Los hombres pueden cuidar de los hombres, y así él estableció y construyó ciudades y más ciudades, justamente para que el pueblo pudiese vivir bajo el cuidado del hombre, independiente, declarando la independencia de Dios. Y de esta manera, como el hombre no controla la naturaleza, y Nimrod comenzó la adoración a otros dioses. ¿Quiénes son estos otros dioses? En Génesis 6, en la maldad que se multiplicó en la tierra y la violencia también, allí el hombre tuvo un contacto con los ángeles caídos. No tengo tiempo de describir esto, pero este contacto con los ángeles caídos hizo con que los hombres percibiesen que existen las criaturas angelicales con poderes superiores al hombre, ya que el hombre en el tiempo de Nimrod declaró la independencia de Dios, solo que el hombre no controla una serie de cosas, como la naturaleza y la misma salud. Y ellos entonces comenzaron a adorar a estos seres angelicales, hasta seres demoníacos, y construyendo, haciendo imágenes de fundición, haciendo esculturas en madera, esculturas en piedra. Y de esta manera comienza la etapa de idolatría y se extendió hasta la época de Abraham. La idolatría surge porque los hombres son egoístas. Los hombres piensan solo en sus propios intereses. Yo quiero lucrar, quiero tener una siembra que tenga suceso. Entonces yo adoro y sacrifico al Dios de la agricultura, por ejemplo. Y así voy a tener una buena cosecha.
Y si yo necesito otro interés, yo voy a sacrificar a ese otro Dios que me va a cuidar de ese otro aspecto. La idolatría es una expresión del egoísmo del hombre, de su propio interés. Entonces todos los hombres eran egoístas, se preocupaban con sus propios intereses y nadie buscaba a Dios. No había quien indagase después de que pasó tanto tiempo de Nimrod. Nimrod declaró la independencia a Dios y nadie más buscó a Dios. Durante tanto tiempo nadie se preocupó en buscar a ese Dios que creó los cielos y la tierra. Nosotros vemos las obras de sus manos, pero nosotros no sabemos quién es el autor. Nosotros no tenemos el autor, no tenemos contacto con este autor de la creación. Entonces era en este ambiente hasta el mismo padre Taré de Abraham estaba envuelto con dioses, ídolos. Esto podemos ver por lo menos algo en Josué 24, versículo 2. Ayer nosotros leímos, vamos a leer para que quede registrado, Josué 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Entonces aquí nos confirma que toda aquella generación servían a otros dioses. Aquí está la primera confirmación. Ayer nosotros también vimos en algunos versículos, comenzando por Nehemías capítulo 9, vamos a ver. Nehemías capítulo 9, versículo 7. ¿Es ese versículo? Sí, versículo 6, a partir del versículo 6, porque ahí retrata el ambiente. Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿Qué quiere decir? En el tiempo de Abraham no había quien supiese quién creó los cielos y quién creó la tierra. No es posible una obra tan grandiosa como la creación. Nadie buscaba a su autor, nadie buscaba al Dios verdadero. Entonces Nehemías en su oración dice así: solo tú eres Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Quiere decir, hay un autor que hizo todo esto, y no había quien buscase al Señor. Versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra de los cananeos, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Quiere decir, en cuanto nadie buscaba a este Dios que creó los cielos y la tierra, había uno en la tierra que estaba en búsqueda de este autor de la creación, del Dios verdadero, que era Abraham. Isaías 51, 2. Señor Jesús. Isaías 51, vamos a ver. Versículo 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque
cuando no era más que un solo, lo llamé. Esta información es muy importante. Era una inferencia, era una búsqueda mía, que él era el único que buscaba al Dios verdadero. Pero acá está la confirmación. Porque cuanto no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Él era el único que estaba preocupado en encontrar, buscar al Dios verdadero. ¿Está bien? Y segunda de Crónicas 27, que nos dice lo siguiente, desde el versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder y que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Abraham era el amigo de Dios. Y confirmando esto, también Isaías 41, versículo 8, confirma: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí descendiente de Abraham, mi amigo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que en aquel tiempo no había nadie que buscase a Dios. Esto también está en Romanos 3, ¿no es así? ¿Cómo nos dice Romanos capítulo 3? Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto después de la caída del hombre en el jardín del Edén. Pero no solo esto, versículo 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos eran adoradores de otros dioses, de ídolos mudos, sordos, que no caminan, que no andan. Oh Señor Jesús. Y Dios en esta tierra había una persona que estaba preocupada con Dios, buscando a Dios. Y un día, este corazón de búsqueda de Dios, Dios le apareció a él. Por eso que en Hechos capítulo 7, en el discurso de Esteban, ustedes perciben que en lugar de Esteban, él se defendiese de las acusaciones que ellos estaban hablando en contra de la ley de Moisés. Él no se preocupó en defenderse, él se preocupó a llevar a las autoridades de los judíos a tener hasta el origen del pueblo de Israel, porque las autoridades judías daban el origen a la ley de Moisés, pero el pueblo de Israel surgió antes de Moisés, surgió con Abraham. Entonces ustedes tienen que volver hasta Abraham y ver por qué Dios lo ha llamado. Entonces, capítulo 7 de Hechos, versículo 1-2. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora.
y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Entonces, de la nada, nadie buscaba a Dios y de repente surge un hombre con un corazón correcto y puro, sin intereses, no buscaba su propio interés, porque si él quedase en Harán, él podía heredar el negocio del padre. Él tenía toda una estructura establecida allí, pero no. Cuando Dios le dijo, cuando el Dios de la gloria le apareció a él y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y va a una tierra que yo te mostraré, él prontamente atendió. ¿Por qué? Porque él finalmente halló al Dios que hizo el cielo y la tierra. Este Dios es el verdadero Dios. Este Dios no es como los ídolos. Este Dios es un Dios verdadero que él tanto buscaba, hermanos. Es por causa de este corazón. Él encontró lo que buscaba en toda su vida. Ahora, hermanos, todo lo que este Dios dijera, él va a creer 100%, ciegamente. Él va a escuchar. Hermanos, ¿entienden? Es por esto que Abraham no cuestionó, porque él buscaba a este Dios. Cuando le aparece a él, él entregó toda su vida para él. Mi futuro está en tus manos. Este Dios, él tuvo poder para crear este universo. Él tiene poder para cuidar de mí. ¿Es verdad? Entonces, hermano, esto que es lo que necesitamos entender. Y por otro lado, ¿por qué él se tornó amigo de Dios? Porque en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4:24, allí nos dice ¿qué cosa? Nos dice ¿qué cosa? Versículo 23. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, Dios busca. Por un lado, está el hombre Abraham buscando. Y Dios desde arriba también está buscando. Y los dos se encontraron. Ustedes entienden. Por eso que se tornaron amigos. Dios lo llama de amigo. Es mi amigo. ¿Por qué? Porque hay uno que busca al Dios verdadero y Dios busca al verdadero adorador en espíritu y en verdad. Hermanos, hoy es lo mismo. Nada cambió. Dios aún busca a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Y usted, por otro lado, usted también es uno que busca al Dios verdadero y para adorarlo. Hermanos, cuando se encuentran estos dos intereses, hermanos, termina formando una amistad. Esto es amigo. ¿Usted es amigo de Dios? Por esto, hermanos, aquí no entra nuestro interés. Yo no estoy adorando a Dios, sirviendo en la iglesia por algún interés. No. Yo solo quiero entregarme en la mano de este Dios verdadero, que Él haga de mi vida, es verdad, lo que a Él le agrada, y es importante que yo haga su voluntad. ¿Estamos en lo correcto, hermanos? Por eso que yo dije, Dios necesita en la iglesia encontrar, nosotros queremos dar al Señor 100% de personas alineadas, personas con este tipo de corazón puro. No estamos buscando satisfacer nuestra misión, nuestra ambición, satisfacer nuestro propio interés, tener un grupo de seguidores. No. Tener gran fama aquí en la tierra. No estamos preocupados con esto, hermanos. Nuestro corazón es puro y simple de encontrar a Dios y satisfacerlo y servir a este Dios verdadero. Este es nuestro corazón y Dios también busca a estos. Por eso que ayer terminé el mensaje diciendo,
Dios está buscando cada vez más alinearnos en su propósito, porque Él quiere volver. Y nosotros estamos aquí para cooperar con Él, para traer al Señor de regreso. Entonces, hermanos, y por otro lado, no están aquí. Pueden estar esparcidos por toda la tierra. Pueden tener seguridad. Hay buscadores que nosotros no encontramos aún. Por eso, hermanos, nuestros colportores están en las calles. Por eso que cada hermano, cada hermana aquí, hermanos, nosotros somos usados por Dios para encontrar a los buscadores de Dios. Hoy a la mañana un cooperador me dijo que ellos estaban tomando un café en un lugar y la mesa de al lado estaba una señora y ellos fueron a orar por esta señora. Esta señora dijo, justamente yo estoy buscando una iglesia para reunirme. Y tomaron el contacto de ella. Ella mora al lado en el Butantán. Ella mora al lado del Butantán, del local de reuniones de la iglesia en San Pablo. Hermanos, es esto. Usted no necesariamente ser un colportor. Usted tomando un café, usted en el contacto de su día a día, usted y yo, hermanos y hermanas, nosotros podemos buscar a los buscadores. Entonces, Dios busca a las personas, Dios busca a los buscadores a través de usted. ¿Cómo Dios va a encontrar a estas personas? A través de la iglesia. Por eso, hermanos, vamos a alinearnos. Los colportores en las calles predican el evangelio del reino, por un lado. Sin acepción de personas, predican a todos, pero por otro lado, hermanos, nosotros estamos buscando a los buscadores, buscando a los que realmente buscan como Abraham buscaba en aquel tiempo, los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Hermanos, es por esto que yo hasta hablé para una hermana que fue una de las que halló, era una de las buscadores que halló la iglesia. Yo le dije a ella lo siguiente, que en verdad todos los que buscan al Señor de un corazón puro, nosotros vamos encontrándonos por el camino. Y así encontrándonos por el camino, cuando nosotros nos encontramos, nos juntamos, nos reunimos, porque nuestro destino es uno solo, nuestro destino es el reino. Nosotros tenemos que por lo menos encontrar a los 144,000 cuando el Señor regrese. 144,000 alineados, vencedores, para traer al Señor de regreso. ¿Está bien? Entonces, estas cortas palabras son para estar registrados en este mensaje. Entonces, vamos a ver un poco sobre la cuestión de Ismael e Isaac, de las dos mujeres, Agar y Sara. Pero antes de esto, vamos a Génesis 11. Génesis 11. Ver un poco la genealogía que está aquí. Versículo 26 de Génesis 11. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Quiere decir, en la genealogía quiso decir que la mujer de Abraham era estéril y no tenía hijos. Y Dios justamente fue a prometerle darle la tierra para la descendencia de Abraham que no tenía hijos.
Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Este registro es importante. Es para mostrarles a ustedes que, primero, yo quiero decirles a ustedes, en el relato de Esteban, el Dios de la gloria apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitase en Harán. Entonces, Ur de los Caldeos estaba en el sur de Mesopotamia. Y ellos fueron a habitar en Harán, y de allí, con la muerte de su padre, Dios lo trajo a esta tierra que vosotros ahora habitáis. Entonces, cuando Taré, padre de Abraham, salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, ya indicaba que él sabía del llamamiento de Abraham. Dios había llamado a Abraham. Abraham ya le debe haber dicho a su padre, Dios me llamó. Entonces su padre lo llevó a él hasta Harán. Sin embargo, Dios tenía que hacer con que su padre muriese para que él saliese de Harán, porque Dios le dijo que salga de la casa de su padre. Entonces el registro intencional en esta genealogía de la incapacidad de Sarai de tener hijo en el texto nos muestra, humanamente hablando, que sería un gran obstáculo para el cumplimiento de la promesa de Dios en hacer de Abraham una gran nación y de dar a su descendencia la tierra de Canaán. Entonces Dios quiso registrar que Abraham no tenía hijos y que su esposa no podía darles hijos porque era estéril. Dios es Dios, ¿no es así? Taré, yo leí en Josué 24 que su padre y Abraham habitaron más allá del Éufrates y sirvieron a otros dioses. Y Génesis 12, 1 al 3, que nosotros leímos recientemente, hermanos, allí habla que él, aquí, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Él estaba en Harán, y cuando probablemente, hermanos, Ur queda en el sur de Mesopotamia, las márgenes del río Éufrates. Ustedes saben que el río Éufrates, allí hay dos ríos, río Éufrates y el Tigri. Estos dos ríos están hoy en Irak de hoy, estos dos ríos. Y Ur de los Caldeos está al sur del río Éufrates, y Harán queda al norte del río Éufrates. Y allí, Harán era una ruta comercial importante. Por eso se estableció el padre de Harán un comercio allí, muy probablemente un comercio de ídolos allí en Harán. Era una ruta comercial. Entonces, ellos se quedaron allí hasta que el padre de Abraham, Taré, muriese allí. Entonces el ambiente en esa época era de idolatría. Yo ya les dije esto a ustedes. Entonces apareció el Señor a Abraham y le dijo, capítulo 12, versículo 7, porque voy a comenzar a buscar trechos que tienen relación con su descendencia, porque nosotros estamos hablando de las dos mujeres y los dos hijos de estas mujeres. Entonces versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Quiere decir, este Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, apareció a Abraham. Abraham confió toda su vida a este Dios
Él, después de aparecer en Harán, él apareció otra vez a Abraham diciéndole, daré a tu descendencia esta tierra, porque Abraham ya había llegado a Canaán. Yo le voy a dar a usted, le voy a dar a su descendencia esta tierra. Y Abraham edificó un altar para adorar a Dios. Él no es más adorador de otros dioses. Él es el adorador del Dios verdadero. Y él inmediatamente edificó un altar y edificó a Dios allí. Pero usted no ve a Abraham cuestionando. Dios, decirle a Dios, yo no tengo hijos y usted prometió dar esta descendencia a mi hijo y yo no tengo hijos y mi mujer no puede tener hijos. Pero él creyó. Él sabe que Dios es el Dios todopoderoso. No se preocupó con esto. Allí, hermanos, aún en la historia de Génesis, vamos más adelante. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Hubo una guerra de 4 reyes contra 5 reyes. ¿Es verdad? Versículo 1. Aconteció en los días de Anrafet, rey de Sinar Arioc, rey de Elazar, Kedorloamé, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. A esto hicieron guerra contra 5 reyes. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim. En esta guerra, ellos terminaron llevando a Lot y a la familia de Lot cautivos. Y Abraham, él necesitaba hacer algo. Abraham dijo, yo necesito salvar a mi sobrino Lot. Y Abraham, él, mire qué locura. Abraham fue a enfrentar a estos reyes poderosos. ¿Saben con cuántas personas? ¿Quién sabe? Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Qué podemos extraer de esto? Ahí son reyes poderosos que lucharon contra otros reyes poderosos y vencieron. Y llevaron a Lot y todo lo que poseía Lot lo llevaron. Y ahora Abraham, él es el servidor del único Dios verdadero. Él dijo, yo necesito salvar a Lot, pero ¿a quién tengo? Yo no tengo 10,000 soldados, no tengo 20,000 soldados. Yo tengo 318 hombres en mi casa. Y tomó a los 318 hombres y fue a salvar a Lot. ¿Qué quiero extraer con esto? Nosotros somos una manada pequeña. Tenemos pocas fuerzas, como la iglesia en Filadelfia. Tenemos poca fuerza. Pero hermanos, nosotros tenemos al Dios verdadero. Nosotros tenemos el corazón como de Abraham. Nosotros confiamos en Él. Nosotros creemos en Él. Nosotros somos pocos que pueden luchar, solo 318 hombres, pero los 318 hombres están alineados. Somos pocos, pero alineados. ¿Ustedes entienden? Pueden tener un ejército enorme, pero no es alineado. No va a vencer contra 318 hombres alineados. Nosotros somos pocos, tenemos que ser alineados. Cada uno de nosotros aquí lucha porque son nacidos en mi casa, en su casa. Usted es nacido en la casa de Dios. ¿No es así? Usted es uno que Dios llamó, nació en la casa de Dios para estar alineado, para luchar por su reino. Amén. Ahí entonces trajo de nuevo, versículo 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gentes.
cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, es difícil leer este nombre, y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Ahí usted sabe que Abraham fue recibido por Melquisedec, un sumo sacerdote misterioso, celestial, no sabe de dónde viene y que aparece. Recibe a Abraham en la victoria y Abraham le dio el diezmo de todo que él había ganado. Y versículo 20, y de todo le dio a Abraham el diezmo. Ahora quiero llevarlo a ustedes al capítulo 15. Entonces, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Quiere decir, él está preocupado. El Señor promete tanto para él, para su descendencia, pero él solo tiene un Damaseno en su casa. ¿Será que este es mi heredero? ¿Qué le dijo el Señor? Dijo a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces voy a hacer de él mi heredero. ¿Y qué le dijo Dios entonces? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredarás. Tu descendencia tiene que ser engendrada de ti. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Sabe por qué yo quise leer todo esto? Para que ustedes perciban, hermanos, la descendencia que viene de la promesa, la descendencia viene de Isaac, se refiere a la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial es la iglesia. No es el pueblo judío de la tierra. Es la iglesia. Él dijo así. Entonces condujo a Abraham hasta afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, hasta entonces él estaba diciendo: no tengo hijos. El Señor me prometió tantas cosas para mi descendencia, pero yo no tengo hijos. Solo tengo un siervo nacido en mi casa, el Damaseno Eliezer. El Señor dijo: no, tu descendiente tiene que nacer de ti. Y lo llevó para ver la estrella de los cielos. Hermanos, miren qué cosa maravillosa. Porque antes Dios le había prometido a él que su descendencia sería tan numerosa como las arenas de la tierra, el polvo de la tierra. Este sí se refiere a la descendencia terrenal, pero la descendencia celestial viene de la promesa. ¿Está bien? Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra. Dios hace aquí un pacto con Abraham. Entonces no voy a entrar en estos detalles. Yo quiero leer con ustedes todo lo que se refiere a la descendencia. Entonces, en Génesis 16, allí entonces viene la historia de que Abraham, él acoge una sugestión de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella, Génesis 16, 1, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya que has hecho
ya que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ahí, ¿qué sucedió? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Agar despreció a su señora Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Sabe por qué yo quise leer esto para ustedes? Porque en Gálatas va a hablar de la despreciada. Ustedes van a entender, sin esto ustedes no van a entender correctamente. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Yo no voy a leer. Ismael nació allí, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Ahí el próximo registro ya aparece 13 años después, Génesis 17. Este versículo le he leído mucho a ustedes. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Usted no necesita preocuparse en tener un hijo por su propia fuerza. Yo le prometí a usted que su descendencia, hice promesa a su descendencia, yo te daré hijos. No necesita usted hacer con sus fuerzas. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Anda. El Shaddai, esta palabra El Shaddai significa: yo soy el Dios Todopoderoso y todo suficiente. Usted teniéndome a mí tiene todo. Usted tiene toda la suficiencia. Crea en mí. Yo puedo hacer de todo. Como en la primera vez usted me buscó, al Dios que creó los cielos y la tierra, y yo me aparecí a usted, ahora cree en mí, anda en mi presencia y usted será perfecto. Allí hizo un pacto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Hermanos, en esta promesa claramente está dirigida para nosotros. ¿Es así o no? No es solo para el pueblo de Israel. Esto está dirigido, direccionado por Padre de muchas naciones. Te haré, y te haré muy fecundo, y te daré naciones, y reyes saldrán de ti. Entonces, oh Señor Jesús, ustedes pueden ver que esto en verdad estaba preanunciando a la iglesia. Romanos 14, 17, ¿cómo nos dice? ¿Qué es la iglesia? Romanos 14, 17. Yo no voy a pedirles a los adolescentes, tal vez ellos no sepan, pero después les voy a pedir 14, 17. ¿Cómo dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Entonces el reino de Dios es la iglesia, es la vida de la iglesia, ¿está bien? Y no solo esto, en Apocalipsis 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, hablando del Cordero, de Cristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, con la muerte de Cristo, con la sangre derramada en la cruz, Cristo compró de todas las tribus, linaje, lengua y pueblo, y las compró para Dios, y los constituyó reyes y sacerdotes, y ellos están destinados a reinar sobre la tierra. Esta fue la misión que Dios dio al hombre cuando Él creó al hombre. Génesis 1, 26 y 27 y 28 nos dice cómo. Él creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y le dio una comisión al hombre que era sujetar y dominar esta tierra. Entonces aquí está Cristo, vino como el descendiente de Abraham y se hizo posible y compró para Dios a este pueblo, a todo este pueblo que está aquí. Están aquí personas de color de piel diferentes. ¿No es así, Jones? Hay baiano también aquí. Y hay gente de toda lengua, tribu. Nosotros tenemos hermanos de África, hermanos de Asia, hermanos de Japón, Corea. Gracias a Dios, hermanos, nosotros formamos una sola iglesia, la casa de Dios. Nosotros estamos aquí todos sirviendo a Dios como sacerdotes y reyes, y nosotros vamos a reinar sobre la tierra. Maravillosa. Todo esto estaba en la promesa de Dios al pueblo de Israel. Bueno, ahí entonces en el capítulo 17, Génesis 17, Señor Jesús, me dé tiempo, Señor, porque yo ni aún fui a Gálatas. Génesis 17. Después de haber cambiado el nombre de Abraham para Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes, ahí se instituye la circuncisión. Es lo que los judíos lucharon tanto para que los gentiles cristianos practicasen la circuncisión. Entonces Abraham fue circuncidado solamente después de que engendró a Ismael, y Dios le dijo que ande en su presencia y sea perfecto y instituyese la circuncisión. El versículo 9. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Hermanos, ¿por qué Dios en este momento instituye la circuncisión? Justamente para dar a entender a Abraham, usted usó la fuerza de su carne y engendró a Ismael. Yo no necesito de la fuerza de su carne. Yo soy el Dios, el Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo puedo ejecutar todo lo que yo quiero. Entonces, usted solo ande en mi presencia. En cuanto a usted,
yo te voy a dar una señal en su cuerpo. A partir de ahora, usted elimina su carne. No viva más en la carne. Deje que yo soy el Dios poderoso. Yo voy a actuar en tu vida. Entonces la circuncisión, hermanos, es para que el hombre no viva más por su capacidad. No viva más en su carne. Andar por la fuerza de su carne. Entonces, podemos hasta leer. Mi tiempo es corto. Yo voy a leer lo que escribí para ustedes. El significado espiritual de la circuncisión es el despojar. Aquí habla, cortar la carne del prepucio. Es el despojar del cuerpo de la carne. Colosenses 2. No hay manera, tenemos que leer. Colosenses capítulo 2, 11. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisiones no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminosa carnal. Es la circuncisión de Cristo, es para despojar la carne. No es meramente el rito, es para despojar la carne. Dios quiere que el hombre despoje la carne, no use la fuerza de la carne. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, la circuncisión es el despojar de la carne. Pero ¿cómo nosotros vamos a despojar nuestra carne? Es por la muerte y resurrección de Cristo. Es que nosotros tenemos la realidad del despojar de la carne. Y hoy, después de Cristo, nosotros podemos por la fe no vivir más por la carne y vivir en el Espíritu. Y Romanos 6:6, ustedes ya están cansados de saber. Ustedes sin cabello. Ya fue crucificado con él nuestro viejo hombre. Entonces, la carne, ¿qué es la carne? ¿Qué significa la carne? No es lo que usted compra en la carnicería. ¿Qué es la carne en la Biblia? Significa la carne. La carne es simplemente la naturaleza humana que el pecado corrompió y esclavizó. Dios creó esta naturaleza y el pecado corrompió, esclavizó. Nosotros nos tornamos esclavos del pecado y se tornó una especie de poder maligno en el hombre que se opone contra el Espíritu, que se opone al Espíritu. Esto usted puede verlo en Gálatas 5:17. Vamos a ver rápidamente. Gálatas 5:17. Oh Señor Jesús. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Quiere decir, la carne se tornó un arma del enemigo en nosotros para luchar contra el Espíritu. Por eso, hermanos, Dios quiere despojar nuestra carne. La circuncisión significa el despojar de la carne y corta nuestra conexión con el viejo Adán. Romanos 5:12, vamos a ver. Romanos 5:12. Señor Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 14 dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiere decir, la muerte pasó a reinar en Adán. Y entonces, la cruz de Cristo nos corta nuestra conexión, corta el despojar de la carne y corta nuestra conexión con el viejo Adán.
Yo no tengo tiempo para leer todo lo que escribí aquí. Entonces, hermanos, la circuncisión no es meramente un ritual, sino que es algo hecho en el corazón. Por ejemplo, Deuteronomio 10. Aún en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 10. Oh, Señor Jesús. ¿Ustedes paciencia para que podamos ver todo esto? Deuteronomio 10, versículo 16. ¿Cómo nos dice? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Quiere decir, la circuncisión es más del corazón que meramente un ritual. Y Jeremías 4:4 pueden anotar, no voy a leer ahora, y Hechos 7:51 que Esteban habló, que ellos eran incircuncisos de corazón. Y Gálatas 5:24 que habla, ya que estamos en Gálatas, vamos a ver esto, Gálatas 5:24 que nos dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, para hoy vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Bueno, yo no, para ganar tiempo, Abraham usó la fuerza natural de la carne para engendrar a Ismael. Dios le dejaba claro que él era poderoso, suficiente para darle un hijo, y él debía cortar su carne para después poder actuar y darle a Isaac para el cumplimiento de su promesa. Y Dios entonces cambió el nombre de Sarai para Sara y le prometió darle un hijo. Dada la edad avanzada de Sara, Abraham, aún incrédulo, pero el Señor reafirmó que Sara le daría un hijo que se llamaría Isaac, volviendo a Génesis 17. Génesis 17, todo esto está en Génesis 17. Con este paño de fondo ustedes van a entender mejor Gálatas. Génesis 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo, y la bendecirá, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacerle hijo, le nacerá hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de él. Él aún pensaba que era Ismael. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré, y haré fructificar y multiplicaré, y haré de él una gran nación. Con esto, hermanos, este paño de fondo, vamos a volver a Gálatas. Vamos, Gálatas. Entonces, Gálatas 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. En verdad, Agar estaba tipificando al monte Sinaí. Agar está tipificando a la ley. Quien quiere guardar la ley está en la esfera de Agar.
¿Está bien? ¿Qué más? Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Jerusalén actual son los judíos de hoy. Los judíos de hoy están bajo la esclavitud de la ley, es verdad. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es su madre, es mi madre. La iglesia. Hermanos, qué maravilla. Entonces, hermanos, Agar se refiere al monte Sinaí que engendra para esclavitud, la cual corresponde a la Jerusalén actual terrenal que está en esclavitud con sus hijos, la cual es la ley. Aún están bajo la esclavitud. Y el hijo de la esclava, Agar, nació según la carne, según la fuerza de la carne. Ahora, el hijo de la libre, de la mujer Sara, nació mediante la promesa. No nació por su fuerza de la carne. Ella no podía, en la carne no podía tener más hijos, pero Dios le dio. Nació según la promesa. Dios dio una promesa y ella tuvo un hijo, Isaac. Entonces, aquí dice, entonces el hijo de la libre Sara nació mediante la promesa. Sara corresponde a la Jerusalén de arriba, libre, celestial, la cual es nuestra madre, la cual es la gracia. Nuestra madre es la gracia, fue gratuitamente, sin esfuerzo humano. Dios, mediante su promesa, Él nos dio. Hoy nosotros nacimos de lo alto. Nosotros somos la descendencia de Abraham, tan numerosa como las estrellas de los cielos. Descendencia celestial. Entonces, la verdad del Evangelio anunciado por Pablo a los Gálatas engendró a los Gálatas, a los creyentes, por su gracia, por la gracia, como la madre. Ellos eran hijos de la Jerusalén celestial. Hermanos, ustedes son hijos de la gracia. ¿Sabían esto? El Evangelio trajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios engendró a usted y a mí. Por eso la gracia es nuestra madre. La Jerusalén celestial es la gracia que es nuestra madre. Nosotros nacimos de lo alto, hijos de la mujer libre, listos para tomar posesión de la promesa por medio del Espíritu, la promesa como la bendición de Abraham. Pero los judaizantes predicaron a los Gálatas el otro evangelio, esclavizándolos nuevamente, llevando nuevamente a otra esfera, con la observancia de la ley, haciendo retroceder para la Jerusalén terrenal, la cual está en esclavitud con sus hijos. Ellos quieren volver a la esclavitud de la ley, y Pablo ya lo había quitado a todos ellos, colocándolo en la Jerusalén celestial, y ahora ellos quieren volver a la ley. Y este versículo, hermano, es un poco difícil de entender. Versículo 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. ¿Qué significa esto? Alégrate, oh estéril, que no das a luz. ¿Quién es esta? Estaba hablando con relación a Sara. Sara era estéril. Entonces, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no estás de dolores de parto. No estaba con dolores de parto, porque quien estaba con dolores de parto era Agar. Agar estaba de parto. Agar era fecunda. Estaba engendrando algo de Abraham, y Sara era estéril. Y porque más son los hijos de la desolada, porque cuando Abraham tomó a Agar por esposa, Sara estaba abandonada, o no estaba abandonada, estaba abandonada, que la que tiene marido. Quien estaba activa, tiene marido, era Agar. ¿Está bien? Entonces,
Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Aquí no está hablando de los judíos, no, está hablando de la iglesia. Hermanos, entonces voy a decirles a ustedes, vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa, como Isaac. Ustedes no son hijos de la esclava. Ustedes no son hijos engendrados en la carne. Ustedes son hijos engendrados en la promesa. Señor Jesús. Entonces los hijos de la Jerusalén terrenal equivalen a los hijos de la esclava. Parecen llevar una ventaja. Ismael tenía una ventaja. Agar tenía ventaja porque Agar era fértil. Podría engendrar hijos y Sara no podía. Ellos tenían la ley. Sara era estéril. Parecía abandonada. A los ojos humanos parecía ser más ventajoso seguir la ley. A los Gálatas fueron fascinados. Parece que era más ventajoso en aquel tiempo seguir la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque seguir la ley tiene más estructura religiosa. Seguir la ley tiene las fiestas judías. Seguir la ley tiene sus ritos, tiene sus tradiciones. Seguir la ley tiene un templo, tiene los sacerdotes, todo bien uniformados, todos ellos con vestimentas bonitas. Tiene el sumo sacerdote, qué cosa linda con aquella vestidura. Pero hermanos, en la iglesia no hay nada de esto. En la iglesia no hay aquellos que usan un sombrero así alto y todo bordado, todo lindo. En la iglesia no hay de esto. Nosotros vestimos de una manera bien simple, como todos. Y no tiene todo aquel aparato del templo de Jerusalén. Y también, en el tiempo de Tiatira, se construía templos enormes. Parecía ser más ventajoso pertenecer a una gran religión. Parecía más ventajoso pertenecer a la religión judaica. Tenía todo un aparato y en la iglesia era simplemente hombres que creyeron en Jesús. No había nada de más. Ustedes entienden lo que estos versículos están queriendo decir, hermanos. Nosotros, pero hermanos, porque toda esta estructura religiosa impresiona a las personas. Parece ser más atrayente que seguir la gracia. Porque seguir la gracia, todo es celestial, todo es espiritual y a veces no es tangible para el hombre natural. Quien entra aquí, hermanos, no ve nada de más. No hay un coral lindo, no hay nada, no hay aparatos impresionantes. Nosotros somos simplemente hombres. La gracia, el alimento espiritual, parece que no tiene gracia para el hombre natural. Sin embargo, la gracia llegó por la promesa. El estéril tendrá más hijos que el que tiene marido. Vosotros sois hijos de la promesa como Isaac. Hermanos, después de la tentativa fracasada de Abraham en ayudar a Dios por el esfuerzo humano engendrando a Ismael, Dios le apareció a él y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda en mi presencia y sé perfecto. Y también fue cambiado el nombre de su mujer. Bueno, ahí Abraham creyó en el Dios que vive y resucita a los muertos. Esto está en Romanos 4, versículos 17 y 18. Abraham creyó al Dios que vivifica a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Sí, hermanos, nosotros como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa, nacidos de la Jerusalén celestial, mediante la gracia, bajo el pacto de la promesa. Así nosotros nos tornamos herederos según la promesa. Gálatas 3, 29. Ahí el versículo 29, ¿cómo nos dice? Volviendo, versículo 29. Pero entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu.
así también ahora. Hermanos, ¿no es así? Lo que nació, el que nació según la carne, Ismael, perseguía a Isaac. Hermanos, hoy es lo mismo. Quien persigue a la iglesia son aquellos que están en la carne, nacieron según la carne. Hermanos, esto es algo que va a suceder hasta el final de nuestra era. Pero hermanos, gracias al Señor, nosotros somos de otra esfera. Somos de la esfera celestial. Oh Señor Jesús, vamos a seguir. Las dos. Voy a leer hasta el final. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros somos hijos de la libre, de la Jerusalén celestial, y nosotros somos hijos de la gracia. Entonces, Ismael perseguía a Isaac. Esto está en Génesis 21. Vamos a ver rápidamente. Génesis 21. Señor Jesús. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Hermanos, hasta hoy sucede esto. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran... Dios es que le dijo a Abraham, echa a esta mujer, echa a esta sierva y a su hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Versículo 2. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijeres, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Finalmente, Sara tenía razón. Ayer yo había hablado que Abraham oyó a Sara, el consejo de Sara, y nació Ismael. Nosotros colocamos la culpa en Sara, que le dio aquel consejo, pero ahora Dios le dice a Abraham que oiga el consejo de Sara. Entonces usted ve cómo Dios es equilibrado. Entonces ustedes, mujeres, no se sientan rechazadas, no. El Señor los usa a ustedes, que son muy importantes en la iglesia. Entonces, oh Señor Jesús, entonces Ismael hoy no es diferente. Los hijos nacidos según la carne persiguen a los hijos según el Espíritu, y Dios dijo a Abraham que eche fuera a la esclava y a su hijo, porque de ninguna manera el hijo de la esclava será heredero con el hijo de la libre. Y así, hermanos, como hijos no de la esclava, sino de la libre, nosotros somos. Los judaizantes son hijos de la esclava y querían llevar a los gálatas, hijos de la gracia, por la verdad del evangelio, predicado por el apóstol, de regreso a la esclavitud de la ley. No somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Nosotros vivimos bajo la libertad de la gracia para disfrutar plenamente al Espíritu prometido, hasta heredar la bendición como hijos herederos de Dios. Por tanto, hermanos, vamos a seguir al Espíritu, vamos a continuar practicando el oír con fe, para que el Espíritu tenga libertad de operar milagros, para llevar la obra de Dios adelante hasta la venida del Señor, hasta nosotros recibir la herencia del Señor y reinar con Cristo por 1000 años. Amén. Jesús es el Señor.